¿qué tal? Bienvenidos a este video educativo del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. En esta ocasión estamos trabajando con nuestra materia de Seminario de Estrategias de Defensa en Materia Civil y Familiar, dentro de nuestro tercer cuatrimestre del grupo VDHYLO9. Nuestra facilitadora, la doctora Karina del Carmen Nájera Cáceres. Sean todos bienvenidos. Su servidora, maestra Marta Patricia Vázquez Báez, doctorante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, va a platicarles el día de hoy un poco sobre los principios que rigen al procedimiento. Los saludamos desde la ciudad de Puebla, en México, el 11 de junio del 2023. Para esta temática que vamos a abordar, nos hemos propuesto como un objetivo general el identificar los principios procesales que rigen el desarrollo de los procedimientos, tanto civiles como familiares, tomando en consideración la codificación actual de la Ciudad de México para efectos de poder establecer los actos en que se materializan dentro del proceso. En este sentido, hemos considerado que para efectos de poder hablar de los principios del procedimiento civil y familiar, lo primero que tenemos que hacer es retomar la idea de la transformación jurídica que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país, particularmente porque la implementación de los juicios orales no es exclusiva de estas materias. Por el contrario, nuestra sistemática jurídica se ha venido transformando de manera continua para efectos de poder implementar procedimientos que nos permitan el acceso a la información, den transparencia a las actividades de nuestras autoridades y sobre todo que se constituyan como una herramienta de la gobernanza y rendición de cuentas. De ahí el por qué este nuevo esquema del procedimiento oral nos presenta una nueva faceta por parte del juzgador, ampliando sus facultades, por parte de los abogados, requiriendo una mejor y mayor capacitación, particularmente en temas respecto a las estrategias de litigación oral, pero por supuesto una transformación del ideológico de la población, particularmente para efectos de poder establecer la administración de justicia. De ahí el por qué parte importante de estos procedimientos bajo el esquema de la oralidad versan en particular respecto a la preeminencia de este principio dentro de la tramitación de los procedimientos. En breves instantes vamos a analizar el por qué hablamos de una preeminencia. Por el momento es importante tomar en consideración que parte de la característica de estos juicios orales es establecer sistemas pacíficos de resolución de controversias para efectos de verificar una mejor impartición de justicia. Planteado lo anterior, cuando nosotros nos referimos a los juicios orales, también planteamos una preeminencia del juzgador, particularmente porque dentro de las sistemáticas escritas, el juzgador operaba con una postura secundaria, sobre todo porque la tramitación se realizaba prioritariamente a través del secretario de acuerdos. En este sentido, hoy los juzgadores empiezan a adquirir no solamente un rol muchísimo más activo, sino por el contrario, también se les exige su presencia para efectos de validar de manera efectiva la realización de los actos jurídicos, lo que por lo tanto delimita una actuación de responsabilidad tanto para conocer como para resolver el asunto sometido a su consideración. Bajo esta premisa, hablar del juicio oral es hablar de un proceso judicial donde el uso de la palabra oral es predominante. Les decía yo al principio que veríamos el por qué hablamos de una preeminencia. Bueno, no existe al día de hoy un sistema procedimental puro de carácter oral, sobre todo porque en términos de los derechos humanos, hoy la seguridad y la certeza jurídica nos requiere el respaldo de las actuaciones a través de lo escrito. De ahí el por qué estos sistemas de justicia a través de la oralidad van a continuar trabajando con la escritura. Por eso algunos autores han preferido optar por delimitar que se trata de sistemas mixtos con la preeminencia de la oralidad, particularmente porque no todos los actos procesales, por su propia naturaleza,
pueden llevarse a cabo de manera fidedigna a través de estos elementos, como por ejemplo llega a ocurrir con el establecimiento de la demanda, donde necesitamos delimitar una secuencia lógica, cronológica y sobre todo una relación sucinta de los hechos vinculados al ofrecimiento de los medios probatorios, elemento que va a permitir a la contraparte realizar la contestación correspondiente. Bien, una vez que ya hemos establecido todos estos elementos preliminares en torno al juicio oral, vamos a empezar nuestro análisis respecto a los principios del proceso oral. En primer término, vamos a advertir que existen múltiples definiciones respecto a estas palabras. Sin embargo, para nosotros, hemos optado por establecer que se trata de aquellas directrices, lineamientos o criterios de carácter fundamental que están contenidos en forma expresa en el ordenamiento procesal y que van a regir al procedimiento respectivo. De ahí el por qué autores como de la Fuente Rodríguez y Mondragón Pedrero advierten que se trata de premisas, máximas o bien ideas fundamentales que van a servir de columna vertebral de todas y cada una de las instituciones procesales. Esto quiere decir que los principios del proceso van a constituir el origen y la naturaleza jurídica del sistema procesal. Dicho de otra manera, los principios que nosotros vamos a analizar se corresponden de manera natural con la característica de oralidad dentro de nuestros procedimientos. En este sentido, tomando en consideración el planteamiento de nuestro material de la primera unidad, vamos a trabajar, por un lado, con los principios del procedimiento civil contenidos en el artículo 971 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicable a la Ciudad de México y los establecidos para el procedimiento familiar contenidos en el artículo 10.020 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicable para la Ciudad de México. Bajo esta premisa, vamos a advertir que básicamente hoy, dentro de la sistemática jurídica mexicana, la generalidad de principios tienen aplicación en todas las ramas. ¿Esto qué quiere decir? Que estos principios que vamos a platicar no solamente operan para el procedimiento civil, el procedimiento familiar. Vamos a encontrar que hay características muy en específico que permiten advertir una aplicación o implementación en la materia mercantil o en la materia penal, sobre todo porque la primera reforma que se llevó a cabo en torno a la oralidad fue precisamente la de la materia penal. Bajo esta premisa, desde la óptica del planteamiento del ordenamiento procedimental civil, encontramos para el proceso civil que los principios son oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración. Por su parte, el procedimiento familiar plantea como principios la oralidad, la publicidad, la igualdad, la inmediación, la contradicción, la dirección procesal, el impulso procesal, la preclusión, continuidad y concentración. Ustedes pueden observar en la presentación que tienen en pantalla que prácticamente oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración operan tanto para el procedimiento civil como para el procedimiento familiar. Sin embargo, el procedimiento familiar advierte tres principios más con los que de alguna manera no estamos tan de acuerdo en plantearlos como principios, porque prácticamente se trata de obligaciones, por un lado, del juzgador y por el otro, de las partes. Veamos. El procedimiento civil plantea la oralidad de igual forma que el procedimiento familiar. En ambos casos, el principio de oralidad tiene también que advertirse como la forma natural de desarrollar el procedimiento, particularmente porque esa es la característica de la nueva sistemática de juicios orales. Implica particularmente la predominancia en el uso de la palabra oral. Por otro lado, aparece el principio de publicidad para ambos procedimientos.
Este principio de publicidad se refiere a que este sistema de juicios orales emplea la metodología de audiencia, donde prácticamente cualquier persona puede acceder a su visualización y presencia, aunque va dirigido un poco más al hecho de que las partes pueden acceder de forma indistinta a cualquiera de los datos contenidos dentro del procedimiento. No obstante, si nosotros ponemos atención a la codificación civil, podemos advertir que este principio de publicidad tiene ciertas limitantes que tienen que ver con la Ley Federal de Protección de Datos en sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos en sujetos particulares. En este sentido, las partes entrarán como un particular. Así se advierte que cuando exista un riesgo a la seguridad pública o nacional, se hará una excepción y no podrá participar cualquier persona dentro del proceso, o en su defecto, cuando a criterio del juzgador exista algún tipo de riesgo que requiera que las audiencias sean de carácter privado, como por ejemplo ocurre cuando dentro de los procesos participan menores. Esto hace que el juzgador esté sometido al escrutinio de la opinión pública, lo que quiere decir que hoy sus actuaciones nos van a permitir identificar si está operando en el estricto apego a la legislación y sobre todo a la protección de derechos humanos. Aparece en un tercer momento el principio de igualdad, que como podemos observar, efectivamente aparece tanto para el procedimiento civil como para el procedimiento familiar. Este principio de igualdad obviamente está sustentado en la codificación del derecho humano a la igualdad ante la ley y la igualdad entre las partes, contenido en nuestro artículo 4 constitucional, particularmente porque la igualdad hoy está reconocida como un derecho humano. Sin embargo, desde el ámbito procesal, la igualdad implica que ambas partes van a ser tratadas en igualdad de condiciones, lo que quiere decir que independientemente del trato procesal no discriminatorio, vamos a advertir que las partes van a regirse por igualdad de derechos e igualdad de obligaciones a efectos de que el procedimiento se desarrolle de forma normal. En cuarto lugar, aparece el principio de inmediación, que como ustedes pueden observar, opera igualmente para ambos procedimientos. ¿Qué quiere decir la inmediación? La cercanía. ¿De quién? Del juzgador. Básicamente esto quiere decir que el juez está obligado a presenciar todas y cada una de las audiencias y actos procesales dentro del proceso que está sujeto a su conocimiento. Esto de alguna manera tiene que ver con evitar, por un lado, actos de corrupción a través de la intervención de terceros, como llega a ocurrir en algunos procesos escritos, a través de la participación del secretario de acuerdos, pero sobre todo también tiene que ver con garantizar que el juzgador que toma una resolución, bien sea de carácter incidental o de fondo de un asunto, tenga un pleno conocimiento de todo cuanto ha versado el proceso, es decir, desde el ofrecimiento de los medios probatorios, su desahogo y valoración. Aparece en quinto lugar la contradicción. Este principio de alguna manera siempre ha operado en nuestro sistema. Sin embargo, sí necesitábamos una clarificación respecto a su materialización, particularmente porque en algunas áreas no se tenían las mismas reglas y se hacía presumible cierta circunstancia a favor de alguna de las partes por algunos resquicios socioculturales. Esto es, la contradicción implica la posibilidad de ambas partes de conocer todos y cada uno de los datos dentro del proceso, desde la demanda, medios probatorios, desahogo, valoración, resolución, lo que en términos del principio de igualdad permite que las partes puedan ofrecer medios de prueba que contravengan los del contrario, que permita una mejor defensa y sobre todo que facilite el debate. Bajo esta premisa, en anteriores sistemas de carácter escrito,
podíamos encontrar que la legislación favorecía solo a una de las partes. Por ejemplo, se tenían algunas regulaciones en materia de guardia y custodia que advertían que en determinada edad los menores tendrían que quedarse bajo la guardia y custodia de la madre. Hoy, precisamente bajo este principio de contradicción, se puede debatir respecto a la posibilidad de que los menores, aunque no estén en un cierto grado de edad, podrán permanecer en el domicilio del padre. Esto se hace porque hoy se tiene que demostrar el hecho suscitado y controvertido dentro de la demanda. Ahora bien, en un sexto lugar aparece el principio de continuidad, que en el orden de cómo aparece la redacción del artículo 1020 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, aparece en el procedimiento familiar como el número 9. El orden de los factores no altera el producto. Básicamente, la continuidad se refiere a desarrollar todo el proceso en el menor tiempo posible. La continuidad, de alguna manera, va a estar entonces vinculada a la economía procesal. Por su parte, en el séptimo lugar y número 10 del procedimiento familiar aparece el principio de concentración, que implica que los procesos tendrán que llevarse a cabo en el menor número de actos posibles. De alguna manera, esto quiere decir que a ser posible, todos los actos procesales se desarrollen en una sola audiencia y, de no ser posible, procurar que sea el menor número de ellas. Esto para efectos también de materializar la economía procesal y la celeridad. Tomando en consideración específicamente el procedimiento familiar, advertimos que aparecen como principios dirección procesal. Decíamos hace un momento, no estamos del todo de acuerdo en que sean considerados un principio, porque la dirección procesal se refiere a la facultad que tiene el juzgador de dirigir los actos dentro del proceso. Bueno, más allá de que sea un principio que rija el procedimiento, es una obligación del juzgador. El juez tiene la obligación de mantener el orden y disciplina dentro de las audiencias, no solamente cediendo el uso de la palabra a cualquiera de las partes, sino además interviniendo para que el proceso se desarrolle de manera armónica, bajo la protección de derechos humanos y sobre todo en las líneas de respeto dentro del trato procesal. Por su parte, el impulso procesal, que tampoco consideramos que sea un principio de desarrollo del procedimiento oral, sino por el contrario, es un principio del desarrollo de todas las materias de carácter privado, advierte que las partes podrán solicitar la realización de cualquier diligencia, siempre que la legislación lo requiera. En este sentido, esto quiere decir que las partes van a estar obligadas para realizar ciertos actos necesarios para poder transitar de una etapa a otra, según la legislación lo solicite. Este principio de impulso procesal ha estado recogido históricamente dentro de la codificación civil. Hoy se tiene que especificar para el procedimiento familiar porque se ha hecho un análisis respecto a su naturaleza. Se advierte que los temas de materia familiar hoy se consideran de carácter público precisamente porque la familia constituye la célula de la sociedad. Por último, aparece el principio de preclusión, que se refiere a la preclusión de derechos, es decir, a la pérdida de derechos por el simple transcurso del tiempo o, en su defecto, por no desarrollarlos dentro de la etapa que le corresponde. Este principio de preclusión, de alguna manera, va a ir asociado a la oportunidad para desarrollar los actos procesales. ¿Qué quiere decir? Que la preclusión va a implicar que no todos los actos se pueden hacer en cualquier etapa. Y si se ha pasado el momento, no será posible regresar hacia atrás. De ahí el por qué se pierde el derecho procesal. Bien,
Una vez que hemos terminado de desarrollar nuestros principios procesales, vamos a establecer unas breves conclusiones en torno a nuestra temática. Por un lado, tenemos que reconocer que hoy nuestro país está enmarcado en un sistema de protección de derechos humanos, lo que requiere que nuestra sistemática jurídica se afiance, por un lado, al acceso de información, a la transparencia y a la rendición de cuentas, lo que implica que la oralidad no solamente tiene que ser concebida como una práctica de actos procesales, sino como todo un sistema de principios que van a permitir estructurar los procedimientos para efectos de que a través de la oralidad, la publicidad, la inmediación, la concentración, la igualdad, continuidad y contradicción, sea posible la administración de justicia, la impartición de justicia, en términos de dar una protección muchísimo más amplia a los ciudadanos. De ahí el por qué esta metodología de audiencias que hemos platicado va a constituir el núcleo del juicio oral y donde se va a poder desplegar todo un debate que materialice cada uno de estos principios entre las partes y el juzgador, y entre el juzgador y las partes, lo que implica por lo tanto una interacción desde el momento en el que se plantean los hechos, el ofrecimiento, recepción y alcance de las pruebas, lo que finalmente dará como resultado una administración e impartición de justicia que facilite la realización del derecho humano a la tutela judicial efectiva. Compartimos con ustedes las fuentes bibliográficas en las que nos hemos apoyado, sobre todo para efectos de validar tanto la actualidad como vigencia de nuestras ideas y para efectos de dar un grado de cientificidad a nuestra explicación. Así tenemos Cárdenas Gutiérrez, el Código de Procedimientos Civiles, de la Fuente Rodríguez, López Betancourt con Roberto Fonseca y Uribarri. Los invitamos a consultar estas fuentes tanto en su aspecto físico y algunas de carácter digital para que ustedes también puedan confrontar la explicación que les hemos establecido el día de hoy. Agradecemos la visualización que realicen de este video. Les dejamos los datos de contacto, su servidora Marta Patricia Vázquez Báez, en el número y correo electrónico que se encuentra a su disposición y esperamos encontrarnos en nuestro siguiente video.